La inflación en Venezuela es un fenómeno que ha devastado la economía y la calidad de vida de sus ciudadanos. Hoy, para entenderlo, analizaremos los factores que condujeron a esta situación, su desarrollo a lo largo del tiempo y las consecuencias que ha generado. En primer lugar, una de las causas más significativas de la inflación venezolana se encuentra en la dependencia extrema del país en la exportación de petróleo. Desde hace varias décadas, el ingreso nacional ha estado fuertemente vinculado a la venta de crudo en el mercado internacional. Cuando los precios del petróleo eran altos, la economía experimentó un auge. Sin embargo, esta dependencia creó vulnerabilidades al país, especialmente cuando los precios comenzaron a caer, como ocurrió a partir de 2014. Esta caída de ingresos afectó directamente la capacidad del gobierno para financiar sus gastos, lo cual desencadenó un déficit fiscal. Además, las políticas económicas implementadas por el gobierno venezolano exacerbaron la situación. En un intento por controlar la inflación, el gobierno fijó precios en bienes y servicios, pero esta intervención llevó a distorsiones en el mercado. La fijación de precios, si bien puede parecer una solución a corto plazo, provocó desabastecimiento de productos básicos, ya que los productores no podían cubrir sus costos. La falta de incentivos para producir generó una disminución en la oferta, lo que, a su vez, hizo que los precios de los productos que aún estaban disponibles aumentaran desmesuradamente. A estos factores se suma la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central de Venezuela para financiar el déficit fiscal. Al imprimir billetes sin respaldo en reservas o producción, se incrementó la cantidad de dinero circulante, lo cual, en un contexto de escasez de bienes, resultó en un aumento generalizado de precios. Esta expansión monetaria, acompañada de un contexto de inestabilidad política y económica, creó un ciclo vicioso donde la inflación se retroalimenta continuamente. Desde el inicio de estas políticas y la crisis petrolera, Venezuela ha experimentado una inflación hiperinflacionaria. A partir de 2017, las cifras comenzaron a ser alarmantes, superando el 1000% anual, lo que colocó al país en una de las peores crisis inflacionarias del mundo. Esta situación ha llevado a la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, quienes han visto reducirse su capacidad para adquirir alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. La pobreza ha aumentado considerablemente, y muchas familias se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria. Las consecuencias de la inflación en Venezuela van más allá de los números. La migración masiva de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida en otros países ha generado un éxodo sin precedentes. Además, la desconfianza en la moneda local ha hecho que muchos opten por utilizar divisas extranjeras o criptomonedas, evidenciando un colapso de la economía formal. En conclusión, la dependencia del petróleo, la imposición de controles de precios, la emisión excesiva de dinero y la inestabilidad han llevado a una crisis económica profunda y devastadoras, que persisten hasta el día de hoy. Sin un enfoque integral y sostenido, la recuperación económica y la estabilidad se presentan como retos complejos para el país. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.